Era el tipo de noche en que el tiempo parece disminuir lo suficiente, como para que la verdad pasara desapercibida entre las sombras. El cielo sobre St. Mary Mead llevaba un tono de lavanda aburrido, magullado en los bordes por un anochecer a principios de otoño. El salón de la parroquia estaba esperando en silencio, sus viejas paredes de ladrillo envueltas en hiedra, y espolvoreadas con el débil oro de las luces del escenario, detrás de las cortinas dibujadas. En el interior la anticipación a fuego lento. Los dramas anuales de la comunidad estaban a punto de comenzar, y toda la aldea se había reunido para ver la daga hueca. La señorita Marple, asentada modestamente en la tercera fila, lo notó todo, como siempre lo hacía, desde el temblor en las manos de Sylvia Craig, mientras ajustaba su disfraz detrás del escenario, hasta la ligera mancha en el gemelo de Robert Darnley, mientras él entregaba su segundo monólogo del acto. Sus ojos, suaves pero alertas, perdieron poco. Y así fue la señorita Marple, y tal vez solo ella, quien notó la cortina, o más bien, que no se movió, no durante el intermedio, ni siquiera cuando debería haberlo hecho. Los pliegues de terciopelo colgaban perfectamente al final de la escena final, sin brisa, sin separación, solo un silencio pesado, demasiado pesado para el final de una obra de teatro. Era el tipo de silencio que no se asentaba, se presionaba. No fue hasta que los aplausos vacilaron, y alguien gritó desde un lado, que la cortina finalmente fue rechazada, no por señal, sino por confusión. Lo que encontraron detrás no pertenecía a ninguna dirección de escena. Robert Darnley, extravagante, envejecido e infinitamente teatral, yacía boca abajo cerca del pilar del escenario, su mano agarrando flojamente un pliegue de alfombra. Su expresión, congelada a mitad de gesto, no era de dolor, sino de sorpresa. La señorita Craig se paró cerca, inmóvil. Sus ojos no se fijaban en el cuerpo, sino en la audiencia, abiertos, ilegibles, esperando. La habitación contuvo el aliento. Por un momento, nadie se movió. Luego vino el susurro que esparció el silencio como pájaros sobresaltados de los setos. «Está muerto», dijo alguien desde el pasillo. Acababa de caer, justo allí. El agente llegó dentro de una hora, de andar lento, pero bien intencionado. Revisó el pulso, luego llamó al médico. La audiencia se había dispersado hacía rato, zumbando como moscas sobre miel derramada. La señorita Marple, sin embargo, permaneció sentada, su tejido descansando en su regazo. No miró el cuerpo, sino la cortina nuevamente, esa cortina gruesa y roja, y el débil y extraño brillo que se aferraba a una de sus costuras internas. No fue la quietud de la cortina lo que la perseguía. A la mañana siguiente, el choque aún no se había disipado. Mary Mead, aunque pequeña y acostumbrada a su parte de susurros y escándalos, no estaba preparada para la idea de que alguien pudiera haber muerto detrás de una cortina de terciopelo, no durante una guerra, no por edad, sino justo en el medio de una obra de teatro de la aldea. La noticia se extendió de la manera habitual, envuelta dentro de conversaciones educadas, pasó de la carnicería a la tienda de té, y finalmente se elevó a través de la cola de correos como bordado a través del lino. Por supuesto, siempre exageró, murmuró la Sira Bantry, tocando con su paraguas. No sería la primera vez que Robert colapsaba a mitad de actuación. El drama era su única religión verdadera, pero no se levantó esta vez, susurró la Sira Weatherby, doblando un paquete de azúcar con demasiada fuerza. Dicen que Sylvia se quedó allí, como si... La señorita Marple dijo muy poco. Simplemente ajustó su bufanda y se dirigió hacia el salón de la parroquia, no como una espectadora entrometida, sino como alguien que hace mucho tiempo había aprendido que el silencio siempre tiene una forma, si lo estudias lo suficiente. Dentro del pasillo, todo se había dejado en su mayoría intacto. La cortina permanecía dibujada, aunque las luces del escenario ahora estaban apagadas. Las sillas se hallaban torcidas en filas, y un leve olor a polvo y pintura vieja permanecía en el aire. Los pasos de la señorita Marple eran suaves, respetuosos. Ella no buscaba drama, buscaba ritmo, el tipo de detalles que interrumpen la rutina. Encontró al señor Trelawney cerca de las alas, frotando la parte posterior de su cuello con una expresión hueca. «Negocios extraños», dijo Robert. Había estado lo suficientemente bien antes. Un poco sonrojado, tal vez, pero de nuevo, siempre lo fue, ¿no? La señorita Marple asintió con suavidad.
Estaba hablando con alguien antes de la escena final, ¿no? El señor Trelawney frunció el ceño. Bueno, sí, Sylvia Craig salió del escenario justo antes del apagón. Parecía pálida. Pensé que eran nervios. Habían discutido. Hizo una pausa. No parecía una pelea, solo algo pesado. Ella estaba muy quieta, y él bueno. Robert nunca fue uno para la quietud. La mirada de la señorita Marple se movió hacia la cortina, luego hacia los accesorios del escenario. Una copa todavía reposaba sobre la mesa, una decantadora, una daga, las trampas habituales del drama de época. Dime, preguntó gentilmente. La cortina fue reemplazada recientemente. El señor Trelawney parpadeó. De hecho sí, Edith Trent la había limpiado y vuelto a coser. Dijo que la vieja estaba descolorida. Se la llevaron durante 3 días, la semana pasada. Es curioso pensarlo ahora, ¿no? Quizás no, dijo la señorita Marple. Ante eso caminó hacia el pasillo trasero, donde los actores se preparaban antes de sus entradas. Las tablas del piso crujieron en patrones familiares, y sin embargo la habitación tenía ahora un tipo diferente de tensión, como si algo se hubiera actuado fuera del escenario, que nadie había presenciado. Sylvia Craig estaba allí, sentada en un banco, el abrigo apretado en su garganta, a pesar del calor en el aire. Sus ojos estaban distantes. No se levantó cuando la señorita Marple se acercó. No preguntaré cómo te sientes, dijo la señorita Marple suavemente, porque imagino que lo has estado sintiendo por mucho más tiempo que hoy. Las manos de Sylvia se tensaron en su regazo. ¿Crees que él lo sabía? Creo que has llevado un silencio el tiempo suficiente para que tus huesos lo recuerden mejor que tu voz. Ella no dijo nada, por un tiempo. Luego, dijo que los mostraría, que todavía tenía prueba. No sé qué, una foto, tal vez, de antes de que. La garganta de Sylvia trabajó en silencio. Antes de regresar, antes de ser otra persona. La señorita Marple colocó una mano suave en el banco, a su lado. La verdad no siempre espera cortésmente el perdón, querida. A veces viene a través de una brecha en la cortina, ya sea que estemos listos o no. Sylvia parpadeó algo. No eran lágrimas sino memoria. Una difícil. Y la señorita Marple levantándose miró una vez más hacia el escenario. Lo que haya sucedido no había sido solo un colapso, había sido un cálculo cosido en los pliegues del terciopelo. El pueblo de St. Mary Mead tenía una forma curiosa de luto, no con velos negros o llanto desgarrado, sino con una especie de silencio vigilante, del tipo que se desliza entre tazas de té y permanece en el borde de cada conversación. Para el miércoles la muerte de Robert Darnley ya se había convertido en parte de los muebles de la aldea, siempre presente, suavemente espolvoreada, pero nunca tocada. Nadie había sido arrestado, nadie sospechado oficialmente, y sin embargo, la sospecha había comenzado a sentarse como cenizas en los hombros de una mujer en particular. Sylvia Craig no había dejado su cabaña. Las cortinas permanecían corridas desde la noche de la actuación. Las botellas de leche, fuera de su puerta, seguían intactas, y el único sonido desde adentro era el crujido ocasional de tablas del piso, o eso decía la Sarah Larch, quien pasaba por allí 2 veces al día, y creía en escuchar cosas, antes de creer en los hechos. La señorita Marple no había regresado a la casa de Sylvia. Aún no hasta que algo, que no podía nombrar, se hubiera asentado lo suficiente como para dejarse claro. En cambio visitó el salón de la parroquia nuevamente, esta vez no para observar, sino para confirmar. El señor Trelawney la dejó entrar con la llave, y una sonrisa cansada. No puedo decir que alguien haya regresado. El salón se siente mal ahora, como si estuviera tratando de olvidar algo, y no se le permitiera hacerlo. Los edificios no olvidan, respondió la señorita Marple suavemente. Ellos absorben. Ella caminó lentamente hacia el costado del escenario, hacia la pesada cortina roja. Se había limpiado recientemente, sí, reemplazada incluso, pero aún así, llevaba el débil aroma del viejo barniz, y algo más nuevo. Sus dedos enguantados y estables presionaron ligeramente a lo largo de la costura. Allí, un pliegue más estrecho que el resto, un hilo ligeramente más oscuro, casi invisible al ojo, a menos que uno lo estuviera buscando. La señorita Marple no lo tiró, aún no. En cambio giró su mirada a la rejilla de vestuario en la habitación lateral. Búbicas, guantes, sombreros, y allí, en el tocador, yacía un cepillo de pelo, con un solo mechón de cabello oscuro, enrollado a lo largo de sus dientes. Ella también vio algo más, una caja de terciopelo vacía,
Una vez había sostenido un relicario, no valioso, tal vez, pero personal. La señorita Marple lo recordó claramente, brillando contra la clavícula de Silvia durante los ensayos. Una pequeña pieza plateada, grabada con lo que parecían ser iniciales. Lo había visto una vez, apretado con fuerza en la mano de Silvia, cuando ella creía que nadie la estaba mirando, y ahora, se había ido. Esa misma noche, bajo un cielo bajo, magullado al acercarse la lluvia, la señorita Marple visitó a Edith Trent. La cabaña olía débilmente a esmalte de menta, y a tostadas quemadas, detalles que en sí mismos, decían mucho. Edith respondió a la puerta con una restricción compuesta. Supongo que has venido a preguntar, dijo sin bromas. He venido a entender, respondió la señorita Marple. La pregunta es solo un medio. Se sentaron en la pequeña habitación delantera. Edith vertió té con la precisión de alguien que encontraba consuelo en la repetición. Su rostro alineado y orgulloso, no mostraba signos de dolor inmediato, solo agotamiento. «Sabes», dijo la señorita Marple suavemente, mucho antes de la cortina final, sobre Silvia, sobre Robert, sobre lo que fue enterrado, tan cuidadosamente, en los espacios entre ustedes tres. Edith no parecía sorprendida. «Nunca fue mío hablar en voz alta», dijo. Pero lo sabía. Sabía sobre la fotografía. Un ritmo de silencio. Sí, la usó contra ella. Sí, dijo de nuevo, con voz recortada. Dijo que lo mostraría, que le recordaría a la gente lo que ella había sido, como si la vergüenza no fuera como todo lo demás. La mirada de la señorita Marple no se movió, y el relicario. Los ojos de Edith parpadearon, solo una vez. Ella me lo dio, dijo finalmente, antes de la actuación. Dijo que no quería usarlo esa noche. Puedo verlo. Edith se levantó lentamente, salió de la habitación, y regresó con la caja, la misma del tocador. En el interior, el relicario descansaba frío y cerrado. La señorita Marple lo abrió, sin preguntar. Dentro había una fotografía, un niño, tal vez 3 años, con los ojos muy abiertos, inocente. Detrás de esa fotografía, escondida tras el cierre, otra imagen, Robert Darnley, sonriente, más joven, usando el abrigo de un soldado, y una mentira en su rostro. Edith no dijo nada, pero sus dedos, descansando sobre el brazo de su silla, se contrajeron una vez, como si recordaran cómo sostener una aguja. La señorita Marple cerró el relicario suavemente, y lo colocó de nuevo. No tenía miedo del pasado, dijo en voz baja. Tenía miedo de lo que sucedería, si permanecía en silencio demasiado tiempo. Edith no respondió, y afuera, la lluvia comenzó a caer, suave y estable, como el desentrañamiento de un hilo olvidado hace mucho tiempo. Para el jueves, el pueblo se había instalado en una especie de silencio reacio, no por comodidad, sino por cálculos. Cuando un hombre muere en el escenario, en medio de una actuación, la gente comienza a hablar menos, no más. El chisme se vuelve demasiado ruidoso. La señorita Marple caminó lentamente a lo largo del camino de grava que conducía hacia la iglesia, sus pensamientos haciendo clic en su lugar, como fichas de dominó cuidadosamente establecidas. Ella siempre había creído que la verdad rara vez llegaba con fanfarria. Llegaba, en cambio, en el peso de una taza de té inacabada, en la ausencia de un relicario, en el endurecimiento de los dedos, cuando se hablaba un nombre. Fuera de la puerta del cementerio se encontraba el señor Spalding, el cuidador, un hombre que pasaba sus días puliendo tablas de himnos y asegurándose de que todo lo visible permaneciera inmaculado, mientras ignoraba el polvo de las cosas ocultas. Se inclinó el sombrero cuando la señorita Marple se acercó. «Triste asunto», murmuró. «Nunca he visto tal cosa. Sin embargo, has visto muchas cosas, ¿no?», preguntó ella suavemente. Dudó cambiando de pie. Todos solían ensayar aquí, ya sabes, antes de que ordenaran el salón de la parroquia. Silvia, Robert, Edith también, años atrás, antes de que las cosas cambiaran, antes de la guerra, antes de que todo se callara, dijo. Vi a Robert una vez, arriba en el campanario. Pensé que estaba solo. No lo estaba. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente. ¿Quién estaba con él? Miró hacia otro lado. No vi su rostro, pero ella llevaba guantes. Siempre me pareció extraño. Guantes, en junio. No dijo nada, pero almacenó la imagen. Guantes en junio, secretos sostenidos como la respiración. Dentro de la iglesia,
caminó lentamente hacia los bancos. Se detuvo a mitad de camino, y giró la cabeza hacia la cabina del confesionario, rara vez usada ahora, excepto durante la Pascua, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta. En el interior, olía a cera y tela vieja. Allí, escondido en la esquina donde los paneles de madera se encontraban con el piso, había un hilo de terciopelo rojo intenso, fresco, rasgado, no de una bata pensó, de una cortina. Alguien había estado allí, no por confesión, sino para la preparación. Esa tarde, se detuvo en la cabaña de la Sarah Larch, la amante del vestuario, una mujer que sabía cómo se movía la tela, y dónde los hilos se agitaban. Tomaron el té en silencio por un tiempo, antes de que la señorita Marple finalmente preguntara. Hubo algo diferente en la cortina. La Sarah Larch agitó su azúcar lentamente, solo que regresó tarde de la limpieza. Edith insistió en que lo cuidaría personalmente. Dijo que lo quería bien, para el acto final. La cosió ella misma. Oh sí, Edith nunca confió en nadie más con las costuras de acabado. Decía que eran lo último que la gente notaba, y lo primero que recordaban. La señorita Marple asintió pensativamente. Miró hacia la estantería detrás de su anfitriona. Entre los volúmenes sobre diseño escénico y sastrería de época, había un viejo libro de remedios a base de hierbas, bien manoseado, espinas agrietadas. No preguntó, no necesitaba hacerlo. Al regresar a casa, escribió una sola oración en su bloc de notas. La justicia a veces es una cuestión de puntada y tiempo. Esa noche, el pueblo parecía casi normal. Había galletas en la tienda del tendero, tulipanes frescos en la ventana de la Sierra Bantry, y risas forzadas pero presentes, desde la cola de la panadería. Pero la señorita Marple vio el cambio, cómo las miradas permanecían un poco más en la cabaña de Silvia, cómo se hablaba el nombre de Edith, con una pausa cortés, y cómo la voz del Sieur Trelawney había cambiado, cuando mencionó la daga de utilería que faltaba, demasiado ligera, demasiado informal. Las personas estaban empezando a adivinar, y la señorita Marple sabía que pronto, supongo no sería suficiente. Para el viernes, St. Mary Mead había vuelto a la rutina, pero algo debajo de ella inquietaba. La señorita Marple, sentada junto a su ventana, tamizaba a través de fragmentos tranquilos, líneas escuchadas, miradas dobladas, silencios que hablaban más que las palabras. Esa tarde, la joven Sarah Denton llamó. Sin aliento sostenía una fotografía quemada. Estaba en la rejilla de la sala de vestuario. No le dije a la gente, pensé que querrías verla. La señorita Marple le dio la vuelta. Una foto escenificada. 6 miembros del elenco. Robert Darney al frente y en el centro, Silvia a su lado, mirando hacia abajo, Edith detrás, con los ojos lejanos, observando, mirando todo. Gracias, querida, dijo la señorita Marple suavemente. Has hecho más de lo que sabes. Más tarde en la vicaría, entre té y charla ociosa sobre las unidades de donación, la Sra. Clements mencionó casualmente. Edith vino justo antes de la obra. Dijo que dejó algo detrás de la cortina, pero se quedó, más tiempo de lo que necesitaba. ¿Y Silvia?, preguntó la señorita Marple. Ella nunca tocó su sidra. Extraño la verdad. La señorita Marple se marchó cuando la luz comenzaba a desvanecerse. En su mente el escenario se reconstruyó. Una mujer sola detrás de la cortina. Una foto quemada que nadie debía encontrar. Y una taza que quedó intacta, todo ensayado. Todo, deliberado. A veces la verdad no está en lo que se dice, sino en lo que sobrevive al fuego. Los pasos de la señorita Marple eran silenciosos, pero su mente estaba acelerando. A estas alturas, no estaba preguntando quién lo había hecho, sino por qué habían elegido esa manera. Visitó al Sinier pero León, el director de escena, bajo la pretensión de devolver un chal prestado. El piso sobre la panadería olía débilmente a pegamento, velas y secretos. Mientras él traía el té, sus ojos atraparon un papel a medio quemar en la chimenea. Se agachó con un pañuelo y levantó suavemente el borde. Solo quedaba una línea. No dejaré que salga a la luz. León regresó, nervioso. Esposa en el escenario. Todos lo hemos tenido, dijo rápidamente, como si respondiera a una pregunta que no se había hecho. Mencionó que Edith había llegado unos días antes de la actuación. Dijo que necesitaba revisar las marcas de iluminación de Robert, pero seguía mirando la cortina, como si sostuviera algo que había dejado atrás. La señorita Marple se marchó con una sonrisa, pero sus pensamientos se volvieron afilados. Se detuvo a continuación en casa de la Sarah Larch, la amante de los disfraces,
quien estaba puliendo los botones de latón, con demasiada energía. Preguntó por mi primo en París, dijo de repente la Sara. Larch no le había contado a nadie sobre él, ni siquiera a mi hermana, pero Robert lo sabía. Sabía que escribía poesía, sobre las cosas que no debería haber visto. La señorita Marple asintió lentamente, y Robert lo usó, como siempre, susurró ella. Recogía secretos, como otros hombres recolectan gemelos, siempre, con un propósito. Al anochecer, la señorita Marple estaba sola en el salón de la parroquia. La cortina colgaba sin ser molestada. Sin embargo, el espacio a su alrededor se sentía cargado, no con drama, sino con intención. Extendió la mano y pasó los dedos a lo largo de la costura de terciopelo. Allí, una sola puntada era desigual. La señorita Marple no sonrió. Había visto una puntada así antes, en la colcha de una viuda, cosida con polvo para dormir, y arrepentimiento. Se apartó del escenario, su voz baja y segura. Alguien no solo mató a Robert Darnley, lo ensayaron. Fue el cuidador, el señor Spalding, quien notó por primera vez que la cortina no estaba colgada correctamente. Es más pesada por un lado, murmuró, pasando su mano por el dobladillo. Se siente como si algo se haya cosido. La señorita Marple ya estaba en camino. Con el permiso tranquilo del vicario, y la escalera del señor Spalding, examinó el terciopelo más de cerca. La costura, una vez perfecta, había sido recientemente abierta, y cosida nuevamente. Un hilo, ligeramente fuera de color, tocó la tela, luego tiró suavemente. Oculto dentro del pliegue, había un delgado revestimiento de gasa, descolorido, tratado con algo. Más tarde esa noche, se reunió con el doctor Haydock, olfateó la tela, entrecerró los ojos, y dijo solo una palabra: absorbido, veneno, aplicado a la parte de la cortina donde Robert se había inclinado durante su monólogo. Acción lenta, transdérmico, entregado con el tiempo, como un rendimiento final, ensayado hasta la respiración. La señorita Marple se sentó, tranquila. Recordó la expresión de Edith Trent esa noche, calma, compuesta, pero observando, siempre, mirando, y recordó a Silvia, rígida, pálida, ojos no en la audiencia, sino en el hombre a su lado. No fue dolor, fue cálculo. Dos mujeres, vinculadas por un hombre que había robado cosas diferentes de ambas, la inocencia de una, la dignidad de la otra. Robert no había sido asesinado en ira, había sido eliminado, en silencio, deliberadamente, de la manera más poética que una aldea podría entender. Durante el segundo acto, de una tragedia, la señorita Marple se paró cerca de la cortina una vez más, sus dedos cepillando el borde de terciopelo. Susurró para sí misma: no lo apuñalaron, lo cosieron fuera de la historia. La señorita Marple no enfrentó a las personas, ella dejaba que el silencio hiciera la pregunta, y el silencio, en pueblos como St. Mary Mead, a menudo respondía más sinceramente que las palabras. La mañana después del examen de la cortina, hizo una visita en silencio a la Sarah Perfleet, la mujer que había interpretado a la duquesa, y que según rumores tenía la costumbre de tomar prestadas cosas sentimentales sin devolverlas siempre. Creo que tuviste la bufanda de Silvia por error, dijo la señorita Marple, suavemente. La Sarah Perfleet se estremeció, luego sonrió rígidamente. Oh sí, debe haber caído en mi canasta de costura. La señorita Marple no empujó, ya había visto lo que vino a confirmar, un sobre desgarrado entre los papeles de la Sarah Perfleet, con el borde de una fotografía en blanco y negro sobresaliendo. Solo había necesitado confirmar su presencia. Esa misma tarde, visitó al señor León, el gerente de escena, quien siempre había parecido demasiado nervioso para alguien no involucrado. Estaba horneando galletas nuevamente, esta vez disculpándose por la falta de canela. Vi a Edith cerca de la cortina esa noche, dijo de repente, sin previo aviso, las manos temblando sobre la lata de harina. Ella dijo que estaba revisando las marcas de bloqueo, pero la actuación ya había comenzado. ¿Y la creyeron?, preguntó la señorita Marple, suavemente. Quería hacerlo. Esa noche la prueba final vino de un niño. El joven Tommy, el chico de papel del vicario, llegó a la puerta de la señorita Marple, sosteniendo algo pequeño y polvoriento en ambas manos. Estaba debajo de la tabla de apoyo, señorita. Creo que es importante. Era la fotografía que faltaba, la que Robert había usado para chantajear a Silvia. Silvia mucho más joven, de pie junto a Robert, y sosteniendo a un bebé. Los bordes habían sido recortados, pero no lo suficiente, como para borrar la verdad. La señorita Marple no habló.
Simplemente colocó la fotografía junto a su taza de té, como si no fuera más que una carta de una amiga olvidada. Esa noche llamó a Silvia y a Edith a su salón, sin acusaciones. No hubo policía, solo 3 mujeres, con una comprensión tranquila, el aire entre ellas espeso con el aroma de manzanilla y memoria. Ambas fueron heridas por el mismo hombre, dijo la señorita Marple con calma. Y una de ustedes hizo lo que la otra no pudo. Edith levantó la vista, con los ojos secos. Dijo que si ella no pagaba, le mostraría a todos la foto, que haría parecer que el bebé no había sido perdido, sino ocultado. Quería humillación, no dinero, poder. Y entonces actuaste, dijo la señorita Marple, no en ira, sino con diseño. Hiciste que el telón en sí mismo fuera su verdugo. Y nadie sospechó, porque era una actuación. Silvia susurró. No sabía que lo había hecho. No tenías que saberlo, respondió la señorita Marple. Ella lo hizo, para no tener que llevar otro silencio. Siguió una larga pausa. Nadie lloró, pero algo finalmente exhaló en la habitación, como una verdad que había contenido la respiración durante demasiado tiempo. La noticia no se extendió con gritos, ni escándalo, se desplazó, como humo de leña, o lavanda, llevada de una puerta a otra, en oraciones a medias, y tazas de té inacabadas. La señorita Marple no había dicho a nadie lo que sabía, ni siquiera a la gente. No había habido confesión formal, ni sala de audiencias, ni tinta de periódico, pero aún así, el pueblo lo sabía. No lo sabían por evidencia, sino por la forma en que Edith Trent ya no miraba por encima del hombro, de cómo las ventanas de Sylvia Craig permanecían cerradas, incluso en las cálidas tardes, y por la forma en que el escenario del salón de la parroquia permanecía oscuro, no abandonado, no, pero respetuosamente atenuado, como una vela, que ya se había quemado demasiado. En la panadería, la Sierra Larch se detuvo a la mitad de una conversación. Supongo que es tan bueno que la obra terminó temprano, dijo. El segundo acto siempre fue demasiado dramático. En el tendero, el Sion Trelawney comentó, las cortinas son cosas tan extrañas, esconden lo que deben, pero nunca lo suficiente. No se hablaron nombres, pero su significado era claro. La señorita Marple se sentó en silencio, junto a la ventana de su sala de estar. Su tejido descansaba en su regazo, sin terminar. Ella nunca había creído en la justicia que llega en paquetes ordenados. Sabía que venía en correcciones tranquilas, del tipo que reorganiza vidas suavemente, como alisar los bordes de una fotografía arrugada. Había vuelto a colocar la imagen desgarrada en las manos de Silvia, sin decir una palabra. Silvia la tomó como quien recupera una parte de sí misma que pensaba perdida, temblorosa, vacilante, pero aliviada. En cuanto a Edith, regresó a su rutina con una calma precisa, su sombrero siempre recto, sus guantes siempre limpios. Hablaba un poco más en la iglesia, sonreía un poco menos. Una noche, dejó una nota en la puerta de la señorita Marple. No diré que tenía razón, pero diré que ha terminado. Y eso debe ser suficiente. La señorita Marple la mantuvo metida dentro de su Biblia. Más tarde esa semana, el salón de la parroquia abrió sus puertas nuevamente, no para una actuación, sino para una cena de cosecha. Las cortinas permanecieron dibujadas, el escenario, intacto, pero las mesas se llenaron, la sidra fluía, y la esposa del vicario entregó el pastel de manzana, como si nada de eso hubiera sucedido. Algunos aldeanos asintieron hacia Edith, otros, hacia Silvia. Nadie dijo una palabra, no por culpa, sino por algo más profundo, respeto. Esa noche, mientras el crepúsculo se posaba sobre los tejados de St. Mary Mead, la señorita Marple observaba desde su ventana, no con satisfacción, sino con un tipo de comprensión, tranquila, porque a veces la verdad no necesita un foco de atención, necesita un lugar para descansar, y la justicia cuando se realiza sin aplausos, aún puede hacerse eco en aquellos dispuestos a escuchar. Sylvia Craig se fue en silencio, como lo hacen algunas mujeres cuando finalmente han desempacado lo que nunca quisieron llevar. Fueron 2 mañanas después de la cena de la cosecha. El lechero se dio cuenta primero, las persianas dibujadas, la puerta entreabierta, el gato acurrucado en la entrada, sin platillo al lado. Dentro de la cabaña, nada parecía fuera de lugar. Una máquina de escribir, cubierta perfectamente, un jarrón de rosas secas, y en el manto, donde el relicario había estado una vez, solo polvo. En la vicaría, la Sierra Clements encontró una nota doblada por la mitad, escondida debajo del libro de visitas. Gracias por la compasión.
donde pudo haber habido condena. No me voy por vergüenza, sino en libertad. El pasado ha sido escuchado. Que se quede ahora. Ese Círito Sienkeson, no se mencionó Yorkshire, solo el espacio, donde un nombre había sufrido demasiado tiempo, junto al silencio. La señorita Marple se puso de pie esa tarde, debajo del enrejado de su jardín, su chal recogido en los hombros, el viento de finales de otoño cruzando los tallos secos de las rosas del verano. Al otro lado del carril, los niños reían en su camino hacia el verde, sin darse cuenta de cuán cerca les había pasado el dolor. La Sierra Bantry llegó con bollos de manzana. Era terriblemente valiente, dijo, observando cómo el cielo se oscurecía hasta el gris suave de noviembre. Sí, respondió la señorita Marple, aunque dudo que se haya pensado a sí misma así. Bebieron en silencio, por un tiempo. Ya sabes, Jane, continuó la Sierra Bantry, no puedo evitar preguntarme, todo ese alboroto sobre una cortina. La señorita Marple miró hacia la ventana, donde sus propias cortinas se agitaban débilmente en la brisa. Las cortinas, dijo suavemente, no son simplemente telas, son el espacio entre lo que se ve y lo que está oculto. Enmarcan actuaciones, sí, pero también caen cuando termina el acto. ¿Y qué hay de los que permanecen atrás?, preguntó la Sierra Bantry. Ordenan el escenario, respondió la señorita Marple, barren los tablones, doblan los disfraces, y a veces perdonan el silencio, más que la actuación en sí. Esa noche, cuando la señorita Marple colocó su taza de té junto a la chimenea, y volvió a su tejido, no pensó en el asesinato, ni siquiera en la justicia, sino en la memoria, en cómo las vidas tranquilas a menudo llevan las verdades más pesadas, en cómo el rendimiento y el dolor a menudo se ven igual, bajo las luces tenues, y cuando el viento se levantó, levantando el borde de la cortina apenas un poco, ella sonrió, porque la verdad no había necesitado aplausos, solo testigo, solo comprensión, y ella había ofrecido ambos. La cortina, al final, no se levantó, nunca fue destinada a hacerlo, ya había caído suavemente, deliberadamente, y finalmente, completamente.